invitación a participar en este evento. Thank you very much for the invitation to participate in this event. Que es la oportunidad para compartir con ustedes una experiencia de Guatemala. This is my opportunity to share with you an experience that I had in Guatemala. Y además llamar la atención sobre lo que está pasando actualmente en ese país. Also to call attention to what is actually at this moment happening in that country. We can't hear the translation. Where's the handheld microphone? The handheld mic's right there. So I'll just explain that we have the script for the speech up on the screen, and are going to show it in English while Yvonne is speaking in Spanish. And there's a few remarks that will apparently happen off script, and so we have this one. Nada más está explicado ya lo tenemos ahí. El 12 de diciembre de 2006, casi 10 años exactos después del acuerdo de paz suscrito el 29 de diciembre de 1996, que puso fin a 36 años de conflicto armado, el gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas firmaron un convenio mediante el cual crearon la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un organismo de carácter internacional cuyo mandato fundamental se diseñó alrededor de una aspiración propia del optimismo reformista que se genera en las sociedades cuando salen de un largo conflicto interno, la construcción de la democracia. Bien sabían que uno de los más grandes obstáculos para lograr avanzar seriamente en ese proceso era la existencia de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, SIACs, organizaciones criminales de altísimo poder, a cuyo desmantelamiento se había comprometido el gobierno desde el más temprano acto de entendimiento con la insurgencia, contenido en el Acuerdo Global de Derechos Humanos, firmado el 29 de marzo de 1994, como se declaró en su capítulo 4. Para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales ni aparatos clandestinos de seguridad. El gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos. Esa claridad fue la misma que quedó plasmada en el mencionado acuerdo de constitución de la CICIG, en el que se definió a los SIACs como aquellos grupos que actúan ilegalmente para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos y que están vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado o cuentan con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas, noción que en la época del conflicto armado interno aludía a las estructuras paraestatales delictivas encargadas de la represión de toda disidencia, aunque no era esa la única motivación, tal vez tampoco la principal, pues siempre tuvieron el interés de fortalecer su poder por la vía de la apropiación del Estado. Pero ese concepto de SIACs, ligado a la contrainsurgencia, no podía entenderse estático. Por el contrario, la evolución del Estado y de la sociedad, la mayor apertura democrática, por lo menos formalmente, hizo que los SIACs se adaptaran a los nuevos tiempos y se convirtieran en lo que hemos denominado redes político-económicas ilícitas, que se organizan de manera oculta para realizar actividades ilegales, con tres propósitos bien definidos: acumular y ejercer poder ilegítimo, público o privado, enriquecerse ilícitamente y generar impunidad para sus miembros y aliados. Así,
aparece más claro que el propósito fundamental de los SIACs, en tanto redes político-económicas ilícitas, ha sido siempre el de capturar al Estado, que por definición debería ser generador del bien común y defensor de intereses generales para aprovecharlo en su beneficio. Y esto significa poner a su servicio al Estado en su conjunto, cooptar los órganos ejecutivo, legislativo y judicial y todas las instituciones públicas, no solo para derivar directo provecho económico por la vía de la corrupción, sino para lograr que por su ineficiencia, por su complacencia o por su ineficacia se pudiera desarrollar sin obstáculos los lucrativos negocios del narcotráfico, del contrabando, de la trata de personas y en todo caso una indispensable estructura de lavado de dinero. Para lograr el cometido de erradicar los SIACs, se le confirió a la CICIG capacidad para realizar investigaciones independientes que permitieran determinar la existencia de esos grupos, su estructura, forma de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado, y contribuir con el Ministerio Público a la investigación y persecución penales de tales organizaciones. Sin embargo, dado que el fin último de este novedoso modelo de cooperación internacional no es solo desarticular lo que se lograría con la persecución penal, sino también erradicar y prevenir la reaparición de esas estructuras de alto poder, se le facultó a la Comisión para que, con ese propósito, erradicar y prevenir la reaparición de los SIACs, formulara propuestas de políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales. ¿Qué implica proponer la adopción de políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales para erradicar y evitar la reaparición de esas estructuras poderosas que tienen capacidad para afectar el disfrute de los derechos civiles y políticos y procurarse impunidad? De un lado, supone el conocimiento amplio de la estructura de la organización criminal, sus formas de operar, fuentes de financiamiento, relaciones con personas o sectores del Estado y de la sociedad, pero también de las anomalías del sistema político, de la calidad de sus instituciones, del mayor o menor desarrollo de su estructura jurídica, en fin, de todas aquellas deficiencias, disfuncionalidades, debilidades que hacen posible no solo el surgimiento de esas redes criminales, sino su permanencia, su resiliencia para sobrevivir a la persecución penal y su capacidad de mimetizarse para reaparecer luego con mayor fuerza y contundencia. De otro, requiere conocer a fondo el sistema de justicia y los mecanismos de todo orden que esas organizaciones criminales utilizan para lograr sobrevivir al amparo de la impunidad, referidos tanto a la corrupción y a la falta de independencia de los órganos judiciales como a la legitimación social de conductas ilícitas que eliminan o disminuyen el reproche social, a las reformas legales que despenalizan comportamientos atribuidos a esos grupos o a las campañas de desprestigio que pretenden deslegitimar a jueces y magistrados, fiscales, testigos, investigadores o a las investigaciones mismas. Pero en ningún caso, ni en cuanto a la investigación y persecución penales, ni en cuanto a la formulación de propuestas de reformas jurídicas e institucionales o adopción de políticas públicas, la CICIG puede considerarse como un órgano de sustitución de las instituciones nacionales. Lo primero, porque la titularidad de la acción penal la tiene el Ministerio Público, único competente para solicitar al juez guatemalteco órdenes de captura, autorización para interceptar teléfonos o para realizar allanamientos, para formular imputaciones y acusaciones. Lo segundo, porque es el Poder Ejecutivo el que tiene la facultad de implementar políticas públicas y la función de legislar es privativa del Congreso de la República, con lo cual los proyectos de reformas jurídicas o legales que pueda elaborar la CICIG
solo son propuestas que deben ser presentadas por los órganos o personas nacionales con iniciativa legislativa. En materia de investigación, se diseñó a principios de 2014 un plan que pretendía verificar en todos los poderes públicos algunas hipótesis que se habían conocido sobre graves hechos de corrupción. Plan de investigaciones que se empezó a ejecutar desde entonces y que alcanzó su primer resultado a mediados de 2014, al descubrir un gran foco de corrupción en el sistema penitenciario, seguido del que se constituyó en un hito en la historia judicial y social guatemalteca, el conocido caso La Línea, el 16 de abril del 2015, y culminó en su primera etapa con el que se llamó Cooptación del Estado de Guatemala, presentado el 2 de junio del 2016, que ha permitido dejar al descubierto la corrupción en los sistemas de salud, aduanas y penitenciario, en los organismos judicial, ejecutivo y legislativo, los vínculos entre la política y la corrupción, entre el lavado de dinero y la política, las relaciones entre jueces y abogados constituidos en bufetes de la impunidad, de redes de narcotráfico y poder local, de empresarios financiando ilícitamente campañas políticas y obteniendo los beneficios de la contratación estatal o de las concesiones públicas, para citar algunas de las investigaciones que en este intenso periodo se adelantaron y que tienen en prisión o en todo caso vinculados a proceso o condenados a un expresidente de la República y a su exvicepresidenta, a 5 exministros, a 3 expresidentes del Congreso y varios diputados, a 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos jueces, a un expresidente del Banco de Guatemala, al presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a altos funcionarios de instituciones bancarias, a 2 superintendentes y otros funcionarios de la administración tributaria, a empresarios y alcaldes, a un director del sistema penitenciario y una larga lista que suma más de 300 personas. A las sospechas apenas insinuadas, a los rumores siempre desmentidos, a las denuncias acalladas o desestimadas, a la frustración ciudadana que se traducía en impotencia, en conformismo, en la aceptación de una realidad adversa porque así son las cosas. La respuesta que desde la investigación criminal empezó a esbozarse en el segundo semestre del 2014, pero que se instaló con fuerza en la conciencia colectiva desde aquel recordado 16 de abril del 2015, fue que la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción sí era posible, que era posible sentar en el banquillo de los acusados a quienes se sentían intocables, inalcanzables por la justicia. Y esto no solo ha devuelto la confianza en las instituciones de justicia, particularmente en la Fiscalía General, sino en la propia capacidad de la ciudadanía para empezar a transformar su realidad. La reacción popular fue casi inmediata. Desde el 25 de abril, cada sábado, sin interrupción, durante más de 22 semanas, miles de personas de toda condición se concentraron en la Plaza de la Constitución de la ciudad capital y en las plazas centrales de otros municipios del país para protestar airadamente contra la corrupción, exigir justicia y reclamar las reformas estructurales que el país requiere desde hace tantas décadas. Fueron manifestaciones sin discursos ni liderazgos, convocadas por las redes sociales, absolutamente pacíficas, sin siquiera con actos de violencia, a lo que naturalmente contribuyó también el comportamiento asumido por el gobierno, que mantuvo el control sobre la Policía Nacional Civil. La primera exigencia de la plaza, la renuncia de la vicepresidenta, fue satisfecha el 8 de mayo. La última, expresada el 27 de agosto en un paro nacional al que tuvieron que sumarse los empresarios cuando el movimiento ya era incontenible, determinó la renuncia del presidente Pérez Molina. Una semana después se realizaron las elecciones presidenciales, en las que contra todo pronóstico fue derrotado el candidato que, de acuerdo con la tradición guatemalteca,
de por lo menos las últimas 4 elecciones, debía ser el triunfador absoluto y quien siempre encabezó todas las encuestas. No logró pasar siquiera a la segunda vuelta, pero además se registró una participación en las urnas del 71.3%, o lo que es lo mismo, una abstención de tan solo el 28.7%, la más baja en 30 años de periodo democrático. Quienes participamos tan activamente en develar ese segmento de la captura del Estado que se concretó en el periodo 2012 a 2015 y quedó en evidencia con el accionar del Partido Patriota en el gobierno, no tenemos ninguna duda de que el binomio integrado por gran parte de la prensa y por esa sociedad en ejercicio de una nueva ciudadanía fue el que permitió continuar, ampliar y profundizar las investigaciones de corrupción, actuando como coraza de protección o por lo menos de disuasión ante la eventualidad de los zarpazos que las redes criminales podrían lanzar contra el Ministerio Público o la CICIG, incluidas la remoción de la fiscal general o la terminación anticipada del mandato de la comisión. El papel de los medios de comunicación durante todo este periodo fue igualmente importante, no solo porque proporcionó información oportuna y veraz, inclusive transmitiendo en directo y en su integridad audiencias judiciales, contextualizando los casos y aportando datos obtenidos en sus propias investigaciones periodísticas, sino porque en un sentido fueron el germen de la indignación ciudadana, registrando durante los meses anteriores y de manera consistente y documentada un acto de corrupción que ponía en primer plano a la entonces vicepresidenta de la República, desafiante y burlona, defendiendo un contrato que permitiría descontaminar el lago de Amatitlán, rociándole una especial sustancia fabricada mediante una fórmula secreta que finalmente resultó, como lo calificó la suspicacia del pueblo, simple agüita mágica, pero que fue suficiente para irritar de tal forma a la ciudadanía que cuando el 16 de abril se presentó en la cúspide de la estructura criminal de la línea a su secretario privado, de inmediato se produjo el reclamo creciente de su renuncia, que, vale recordar, se concretó el siguiente 8 de mayo. Así, entre estos 3 actores, Fiscalía General y CICIG como órganos de investigación, ciudadanía y medios de comunicación, se produjo una sinergia que se mantuvo vigente con una gran actividad durante buena parte del año 2015, pues los golpes a la corrupción que casi semanalmente daban los primeros mantenía viva la indignación popular y todo ello lo registraba la prensa, lo cual contribuía también a la fortaleza de los propios órganos de investigación. No obstante lo dicho, a pesar de todos los logros que se han obtenido en la lucha contra la corrupción en Guatemala, su carácter sistémico, su naturaleza estructural, demanda acciones mucho más profundas, amplias y persistentes que permitan identificar y desarticular las redes político-económicas ilícitas más enraizadas en el tiempo, algunas de ellas bastante mimetizadas, actuar además contra las estructuras territoriales y simultáneamente impide recomponerse a las que se han visto afectadas por la acción de la justicia. Esto último, porque todavía no se ha llegado al punto de no retorno en la lucha contra la impunidad en general y contra la corrupción en particular, de manera que la contraofensiva que desde el último trimestre del 2016 se desató por esas estructuras que se resisten a desaparecer, debe ser derrotada, logrando de una parte prontas condenas para los responsables de sus crímenes y de otra superando la desinformación, a cuyo amparo se pretende presentar como persecución todo este accionar del Ministerio Público que la CICIG acompaña, tratando de convertir el proceso de liberación del Estado capturado
en una guerra ideológica como si la corrupción, lo mismo que el hambre, la enfermedad o la miseria, pudieran catalogarse como de izquierda o de derecha. Esa fuerte arremetida contra la CICIG, que encabeza el propio presidente de la República y de la que hacen parte miembros de su gobierno, importantes empresarios, militares, más retirados que en servicio activo, diputados del Congreso de la República, algunos funcionarios judiciales y un gran porcentaje de los procesados que viven a sus anchas en una cárcel militar, es en realidad un esfuerzo descomunal por acabar con la lucha contra la corrupción, por recuperar el monopolio de la impunidad y restablecer sin sobresaltos el control absoluto del Estado, capturado por las redes político-económicas ilícitas. Entonces, se me declaró persona no grata el 27 de agosto de 2017, decisión revertida por la Corte de Constitucionalidad. El 4 de septiembre del 2018 se me prohibió ingresar al país y desde entonces, por voluntad del Secretario General de Naciones Unidas, continúo dirigiendo la CICIG desde fuera de Guatemala. Semanas después se cancelaron o no renovaron las visas de 11 de los funcionarios extranjeros de la Comisión. El 7 de enero de 2019, el presidente de la República declaró terminado unilateralmente el acuerdo de constitución y ordenó el cierre inmediato de la CICIG. Luego retiraron todos los integrantes de la Policía Nacional Civil que prestaban servicios de seguridad y colaboraban con las investigaciones. Los gobiernos de Argentina y Colombia, a petición del gobierno de Guatemala, dieron por terminadas las misiones que cumplían en la CICIG oficiales de policía de esos países. En fin, han hecho todo lo posible por impedir que se pueda llegar a la normal terminación del mandato el próximo 3 de septiembre. Y aunque tanto la prohibición de mi ingreso como la no renovación de visas y la terminación unilateral del acuerdo fueron dejadas sin efecto por la Corte de Constitucionalidad, el presidente de la República y los ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores se han negado a cumplir las decisiones judiciales, con lo cual se viene acelerando un franco proceso de fractura del orden constitucional que amenaza peligrosamente la subsistencia del Estado de Derecho. Esto es lo que verdaderamente está en juego en Guatemala. No es la permanencia de una persona o de una institución por esencia transitorias. Es el retorno al autoritarismo, la amenaza al Estado de Derecho, el regreso a las prácticas impunes de la corrupción que en el pasado no tenían ni la vergüenza de ocultarse. Lo que está en juego en Guatemala es la voluntad de un pueblo, de una nueva ciudadanía que aspira a tener las riendas de su destino y que ha asumido con absoluta responsabilidad la defensa de las conquistas, pequeñas aún tal vez, pero significativas, que aseguran un futuro de paz, prosperidad y convivencia, en el que la sonrisa de los niños, de todos los niños, ilumine el rostro de sus familias, de cualquier familia. Muchas gracias.